Muy buenos días para todos. ¿Me escuchan, cierto? Ok, entonces pues vamos a dar inicio a este encuentro. Le doy gracias por cada uno de los que se encuentran aquí. Sé que tenemos evento al mismo tiempo de valores, pero pues igual yo necesitaba este espacio. Era un espacio que estaba programado ya hace ratico, pero pues no había podido estar porque se me presentaban cualquier cosa, teníamos reunión o teníamos algo que hacer. Estuve en unas observaciones de clase aquí en el Colegio Minuto de Dios, entonces también teníamos cositas pendientes por hacer. Esa fue la razón por la cual no nos habíamos podido reunir antes. Y además, pues mi trabajo como profesor en el gimnasio campestre San Rafael, estábamos teniendo bastante dificultades al inicio del año escolar porque no estaba la gente pastoral, porque tenía que hacer funciones, entonces hubo cositas. Y hasta este jueves que nos podemos reunir, veo que estamos 6 participantes, veo a Villavicencio, a Soledad, no veo quién es. Ah, ya, veo al Liceo Mayor de Soacha, veo a Tumaco y veo a Rosedal. Listo. Entonces, pues vamos a iniciar nuestra reunión con una pequeña oración para darle gracias a Dios por todas las cosas que nos regala. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por eso doblo las rodillas ante el Padre, de quien procede toda paternidad, en el cielo y en la tierra, que Él se digne, según la riqueza de su gloria, fortalecerlos internamente con el Espíritu, que Cristo habite en sus corazones por la fe, que estén arraigados y cimentados en el amor, de modo que logren comprender junto con todos los consagrados la anchura y la longitud, la, la altura y la profundidad, en una palabra que conozcan el amor de Cristo, que supera todo conocimiento. Así serán colmados de la plenitud de Dios, aquel que actuando eficazmente en nosotros puede realizar muchísimo más de lo que pedimos o pensamos. Reciba de la Iglesia y de Cristo Jesús la gloria en todas las generaciones por los siglos de los siglos. Amén. Por todos lados se dice que la llegada de Dios se aproxima, y es así. Lo sentimos en nuestros corazones. Es hora de arrepentirnos y abrirnos en oración, en busca de pedir el perdón por nuestros pecados y que nos llene de todo su amor divino. Dios lo es todo en nuestras vidas y por esto Él conoce de, corazón, de corazones arrepentidos. Dios está cerca de nosotros, de nuestros corazones, del amor y del perdón. Oremos. Santísimo Señor, hoy te damos gracias por estar en vida, en mi vida y presente en todas mis acciones. Te pedimos, Señor, nos liberes a mí y a quienes me rodean de todo pensamiento negativo y ayúdanos a sembrar en nuestros corazones el amor y el perdón para esperar tu pronta llegada y así hacernos fuerte ante el pecado. Gracias por escucharnos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces el orden del día va a ser el siguiente. Vamos a mirar un poco lo que es
lo que ha sido el proceso de red durante este 2018, cómo van las tareas, eh, quiénes están pendientes por entregar las actividades mensuales que estamos haciendo. Después vamos a mirar lo del plan ITSE, el plan de mejoramiento. Y por último, vamos a tener la presencia de un profesor de la Uniminuto. En estos días he trabajado muchísimo con ellos, mucho, Y no le hicimos nada. ya que ¿Cómo vas con eso, señorita? ¿Ya vas acabando? ellos han venido a traerme una colección de ética que sacaron nueva, de un profesor que está encargado de la maestría y la especialización de ética. Entonces ellos sacaron un proyecto y me pareció muy bonito. Está muy bonito, ya que nosotros pues tuve la oportunidad de como de analizarlo, y va a venir el profesor Andrés, que él es el coordinador de esa colección, pero también es líder de la red nacional de educadores, de profesores de ética. ¿Listo? Entonces, son estos libros que tengo aquí en la mano. Ahí los que están mirando la pantalla. Son esos libros que ellos están como promocionando, pero me pareció muy bueno poderlo invitar a esta reunión, y él va a venir a hablarnos sobre la didáctica en la ética. Entonces va a estar conmigo hacia las 9 de la mañana y nos va a comentar un poco, porque en esa investigación que ellos hicieron encontraron que el Ministerio de Educación Nacional envió los parámetros o los lineamientos de ética en el año 98, y después de eso no se ha vuelto a escribir nada oficialmente desde el Ministerio de Educación. Hay un documento del 2014, pero es por la Secretaría de Educación de Medellín, donde se hace como un esquema más actualizado de lo que es la ética. Pero lo que tenemos ahorita en el mercado son las editoriales en las que le han puesto como el pecho, como que han hecho sus propios pensos. Entonces son cosas para que ustedes lo vayan teniendo presente. ¿Listo? Ya, hermana. No sé, Virgen Santa. Listo, ya vas a acabar. No seguiste el camino, si te da 8 por 5, 40. ¿Y qué pasó con eso? El lápiz. Pero el lápiz, amor. 7 por 5, 40. Qué pena con ustedes, pero era que me estaba comunicando con el profe Andrés para lo que les estoy contando. Entonces él va a estar con nosotros, ¿listo? Para que ustedes... Listo. Entonces, he visto que las últimas semanas de los meses siempre llega toda la información que ustedes deben hacer como área o como jornada corporativa. En este mes de octubre vamos a tener dos actividades. Una que es la jornada corporativa, que está para este viernes, si no me equivoco, para mañana. Y la otra, a partir de esa reunión, hay una actividad para la de área. Entonces, pues para que ustedes lo tengan muy presente. Esa es como la última actividad que nosotros vamos a plantear. Además, también tienen la consulta pública de las mallas de filosofía, religión y ética,
Si alguno Es que tiene una empezando, pregunta ¿vale? acerca de esto, O sea, yo lo que hago es porfa, me escribe y yo le doy la les palabra. pego todo lo que tienen que recuperar, les digo, gaste todo el día, no quiero que estén en clase, hágalo. Sí. ¿Y cómo lo fue? No lo tengo. Mejor, no quiero ni el día. ¿Qué trae el pan? Perfecto. ¿Quieren un pedacito? No, pedacito no, un pan. Me encanta que usted sea área de red. Me fascina. No, pero hay algunos que quieren o algunas quieren. Una regla inclusiva. No, no hay preguntas. Ninguno. Comparte más porque si no. ¿Para qué regla? Para partirlo, porque. Bueno. Échele con la mano. No, pero Mi amor, estos son fraccionarios. Compás. Sí, compañero, no se escucha bien. El del cha-cha-cha. Con el tintico, pues entenderán que no estoy checando, es que, o sea, gracias al Señor tengo con qué venir. Ya mañana no me espere porque es lo del pan. lo del pasaje mañana te compré de pancito de 2000. La excusa ¿Listo? de porque ¿Ya? David no está trabajando Ahí es se porque no. desactivó Me gasté lo del pan en el micrófono compartir, que ¿no estaba quieres más? activado. Es que no los estoy escuchando. No sé por qué, pero no tengo audio en esta sala. Voy a leer lo que me están escribiendo para ver si todos estamos de acuerdo con lo que está escribiendo. Ay, no, no, bueno, Y Soledad me está diciendo que tiene la reunión Ajá. 31. En religión se repite la competencia desde transición hasta grado 11. No se escucha bien. Hay una conversación que interrumpe. Pero todos los micrófonos están desactivados. ¿Sí? Ahí ya se acabó el ruido. Ok, listo. Mire, lo que me están preguntando, o lo que me están diciendo que la competencia se repite desde transición hasta grado 11, es porque así lo determinó la conferencia episcopal en el documento que sacó el año pasado, en julio, y ellos ya comenzaron a trabajar y ahora sí le pusieron competencia a nuestra malla curricular. Antes nosotros teníamos como unos enfoques y unos ejes, ahora ya colocaron llamarlo competencias, y ellos trabajan tres competencias: la competencia del saber, la competencia del hacer y la competencia de vivir en comunidad. Como nosotros comenzamos a trabajar con mallas de aprendizaje, por esa razón nosotros no quisimos seguir hablando de saber. Entonces, ya el saber como que lo hemos venido trabajando con anterioridad, y ahora queremos pasar, y es lo que siempre me dicen las coordinadoras nacionales, que nosotros como religión, pues no es necesario dar tanto conocimiento o tanto tema, sino que más bien sea un área de la reflexión, que nos permita ser vivencial. Y oh sorpresa, que cuando estuve en el Congreso de Educación Católica,
que pude asistir, eso es lo mismo que nos repetía Monseñor, el cardenal de Panamá y nuestro cardenal. Nos decían que no sean como loritos repitiendo conceptos, sino que realmente le hagamos vivir a nuestros estudiantes el hecho de ser cristianos. Entonces, por eso se creó esa malla y se pusieron estas dos competencias en todos los grados, para que nunca se nos olvide que el objetivo de la ERE es hacer muy buenas personas que sean capaces de aceptar al otro, que sean capaces de amarse a sí mismo y amar a la naturaleza, pero que también tengan la capacidad de vivir en comunidad, que es el gran problema que tenemos nosotros en nuestra sociedad. No sabemos vivir en comunidad y religión tiene esa función, tiene ese objetivo. La ERE no puede ser más una catequesis dentro del plan de área de los colegios. La ERE tiene que ser vivencial, tiene que ir más allá. Entonces, por eso nuestra preocupación en este momento es que el chico viva y no que se aprenda cuántos son los sacramentos o cuántos son los mandamientos o que se sepa todas las oraciones. No, esa parte se la vamos a dejar a las parroquias y a los papás. Nosotros como ERE tenemos que llevar a nuestros estudiantes a que aprendan a vivenciar en lo que creen, a vivenciarlo. Ahora, nuestros colegios no todos son católicos, eso hay que tenerlo claro, y nosotros no estamos haciendo campaña, nosotros no estamos haciendo como monjitas y curitas en nuestro colegio. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestros estudiantes? Verdaderos seres humanos que crean en el otro, que acepten al otro. Y a eso nosotros nos tenemos que referir. ¿Listo? No sé si alguno tiene otra pregunta, si alguno quiere hablar algo más. Ok, Soledad me dice, nos gustó ética porque potencializa proyecto de vida de los estudiantes. Sí, realmente la malla de ética fue, yo quería cambiarla hace rato, y sea la verdad dicha, porque me parecía que teníamos muchos temas, muchos, pero muchos, y la quería cambiar. Y ahora que se me presentó la oportunidad de modificarla, para convertirla en una malla de aprendizaje, para mirarlo, yo quería que esto fuera realmente algo eh, que impactara, algo que dejara realmente, porque muchas veces nos dedicamos a muchas cosas y no hacemos como nuestra labor. Entonces, por esa razón fue que invité a este profesor, para que él también, desde su experticia, nos pudiera colaborar mucho a nosotros para esa didáctica de la ética. ¿Sí? Entonces, es mucho más corto, pero yo no quiero, para los colegios que van a trabajar con estas mallas, yo no quiero que tengamos como el miedo. Ya a varios les he aclarado cuál es el concepto de esa malla, porque es que hay muchos que me dicen,
Profe, pero ¿dónde están los temas? O sea, solamente, y el tema es eso. Lo que pasa es que es un tema muy amplio y usted lo puede trabajar teniendo en cuenta su contexto. Entonces, yo tengo que mirar, que observar y con mi equipo mirar cuál es ese aprendizaje que yo quiero y cómo voy a hacer durante los 4 periodos que tengo en el año para realizar esa, eh, lograr que el estudiante asuma ese aprendizaje. Me dice Rosedal, yo tengo una pregunta con relación a la malla de filosofía de quinto a noveno. ¿Se va a seguir implementando las orientaciones del año pasado? Bueno, nosotros hemos querido dejar libre esa formación porque no todos los colegios tienen filosofía en esos grados. Lo que sí vamos a seguir teniendo en cuenta la filosofía para niños del doctor Matthew, pero no podemos seguir trabajando temas, y eso es algo en lo que voy a ser muy enfático, ni historias de la filosofía. Eso lo vamos a dejar para la universidad, para cuando estén estudiando licenciatura en filosofía o filosofía pura. Nosotros tenemos que comenzar a trabajar por aprendizajes, igual que están a malla de 10º y de 11. Sí, podemos seguir utilizando los temas, pero nosotros tenemos que tener claro que filosofía ya no está respondiendo ante el Ministerio de Educación por conocimiento, está trabajando de la mano con español, con lectura crítica. Entonces nosotros tenemos que hacer que eso sea nuestro fuerte, y eso lo tenemos que lograr los colegios que tienen filosofía desde cuarto, quinto, sexto, hay otros que tienen en octavo. ¿Sí? Entonces, para que usted lo tengan. Por eso solamente nosotros vamos como que a exigir fuertemente con filosofía en grado 10º y 11. En las otras es opcional, pero no voy a permitir que sigan trabajando con temas. ¿Listo? ¿Eso es claro? En el Liceo Mayor de Soacha, que creo que es Mario el que me escribe ahí, como área de red, nos parece que la malla presenta unos ejes que están relacionados con los componentes que se establecen en la enseñanza de la educación ética en la escuela. Sí, los ejes, pues obvio nosotros no podíamos dejar ese documento del año 98 por fuera. Nosotros teníamos que tenerlo claro, que pues ese es el documento orientador y lo tenemos que asumir. Lo que pasa es que cuando asumíamos eso, asumíamos una cantidad de temas y pues para el objetivo que nosotros queremos como corporación no nos estaba sirviendo. Entonces, por esa razón, sí trabajamos con esos ejes que se convierten en componentes, que están en competencias, que están en el aprendizaje, pero quitando toda esa carga que cuando uno se enfrentaba a esa malla de ética, lo primero que le daba a uno como una pereza y una angustia, ¿en qué momento voy a trabajar todo esto? ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la cual nosotros seguimos tomando, porque ese es el documento orientador, pero como les dije y les cité, y creo que en las mallas ustedes pudieron darse cuenta que está también referenciado en la bibliografía el documento de la Secretaría de Medellín, que dice, si no me equivoco, el nombre es más o menos como lo que debe enseñar el docente del área de ética y valores humanos, partiendo de los lineamientos del Ministerio de Educación para esta área. Entonces, se miró, además es un documento actualizado, está oficialmente publicado, entonces pues nos sirve como un marco de referencia, pero pues lo que nosotros buscamos en esta malla es que ustedes se sientan cómodos, que no tengan esa carga visual de muchos temas y no saber por dónde agarrarlo para trabajar. ¿Listo?
Bueno, eso es como con las mallas de aprendizaje, pero sí me gustaría, ¿qué tal ha sido ese golpe? ¿Cuáles son las expectativas? Cuando me refiero a golpe, de ver una malla en forma de aprendizaje. Y no solamente, con varios de ustedes ya he hablado, con los que están presentes y con los que no se pudieron vincular a la reunión de hoy, y también lo tengo presente, que me han preguntado que cómo así, que dónde están los temas, con una angustia, pero yo quiero que ustedes sepan que esto no es con el fin de, de como que acabar los temas o esas cosas, sino es el fin de acabar la enseñanza catedrática del que nosotros tenemos el conocimiento y el estudiante no. El estudiante posee la capacidad de aprender y eso es lo que queremos potencializar. Eso es desarrollo del pensamiento crítico. No estamos buscando otra cosa. Eso es lo que nosotros queremos potenciar. Entonces, pues, no sé si ustedes quieren tomar la palabra. Si ustedes quieren tomar la palabra, pues yo le habilito micrófono. Pero entonces me escriben y entonces yo voy diciendo quiénes son para que, por favor, en este momento me digan, ya ustedes más o menos han escuchado hablar sobre los resultados de la prueba saber. No sé si han podido hacer un consolidado en sus colegios y a ver si tenemos ¿cómo se llama esto? Como los objetivos cumplidos de del plan de mejoramiento que ustedes realizaron. Bueno, con relación a los planes de mejoramiento, pues ustedes enviaron una serie de encuentros, de actividades, con unos indicadores para que nosotros o para que yo pudiera mirarlos. Yo les digo a ustedes que en muchos momentos vi como unos planes muy bien cuadrados y sobre todo muy aterrizados. No fueron no fueron a veces como muy idealistas, soñadores, sino que fueron muy aterrizados y buscaron casi siempre como que superar lo que habían hecho el año anterior. Yo espero que nosotros con el componente de lectura crítica que está mucho más vinculado con español, podamos nosotros seguir incrementando los índices, porque en las que nosotros veíamos, que era lo que hablábamos con el grupo de expertos, que muchos de los colegios nuestros habían alcanzado como un punto de equilibrio y ese era el punto de equilibrio que nosotros queríamos como quebrar, que ese punto de equilibrio subiera, porque habían unos que se habían estancado y pues se habían mantenido en lo mismo, no estaban mal, pero queremos y creemos que es importante ya incrementar ese índice, ¿no? Entonces es importante que ustedes lo hayan hecho a conciencia, que hayan podido hacer todas las herramientas, todo lo de la lectura crítica para aportarle a los chicos en las actividades que nosotros tenemos o el objetivo que nosotros tenemos planteado. Ustedes saben que si en las pruebas a ver nosotros nos van a dar, vamos a obtener buenos resultados, vamos a seguir creciendo y van a venir muchos beneficios para nosotros. ¿Listo? Voy a hacer un paréntesis en eso de beneficios. Yo en días pasados a ustedes les pedí como un censo
para tener un censo de saber cuántas Biblias tienen. El resultado fue muy triste, saber que hay colegios nuestros que no tienen un texto sagrado, que no hay Biblias en nuestras bibliotecas, que tenemos muchos libros en nuestras bibliotecas, las que los tienen, pero que no hay un texto sagrado. Entonces, pues estoy trabajando fuertemente en una propuesta para que el próximo año ustedes puedan tener la Biblia en sus colegios, de una buena cantidad. No para todos va a ser igual, porque pues hay colegios más grandes que necesitan un poquito más. Entonces, la intención de esa Biblia es que, la intención con esa Biblia es que no solamente se queda ahí decir somos un colegio católico porque tenemos Biblias católicas, porque muchos también me contaron que habían Biblias protestantes, sino que podamos trabajar con ella. Y no es hacer un grupo de oración o hacer un grupo de estudio bíblico, es actualizar ese mensaje que está ahí, en ese texto hermoso, actualizarlo con los estudiantes a hoy. Eso hace parte de la lectura crítica y allí nosotros podemos ser fuertes. Entonces, para que ustedes lo tengan muy presente, espero que sigan orando para que la propuesta alcance una muy buena acogida y me aprueben esto. ¿Listo? Cierro el paréntesis. Con relación a lo que les estaba hablando del plan ITSEM, yo pude como ver que hay colegios en las que las mejoras se hacen por números de estudiantes. Yo espero que para el próximo año yo pueda darles unas orientaciones a ustedes para que ese plan no pase a eso de grupos a grupos, ¿no? Números de estudiantes. Los que pudieron hacer el plan, el curso que el IFES estaba dando para la interpretación de las pruebas saber, saben que ese plan de mejora se debe hacer con relación a los niveles de desempeño y que lo tengan muy presente. Es decir, si tenemos estudiantes en desempeño 1, hay que sacarlos de ahí. O sea, nosotros tenemos que apuntarle al nivel de desempeño número 4. A eso nosotros le tenemos que apuntar. Pero para empezar vamos a intentar pasar todos los que tenemos de 1 como mínimo al 2 o al 3. ¿Listo? Entonces, para que ustedes comiencen a plantear las estrategias y los que están en este encuentro que no me están entendiendo de qué estoy hablando, quiero que lo tengan presente para que después me escriban y yo les envíe cuáles son esos niveles de desempeño que el Ministerio de Educación nos está presentando. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan muy presente. ¿Ok? Listo. Si no hay preguntas con lo del plan ITSE, sigo adelante con el tema de las tareas. Veo que está escribiendo Rosedal. Ok, listo. Entonces, con las tareas, yo tengo un cuadrito
que he hecho muy juiciosamente. Yo sé que tengo algunos que son deudores morosos de unas actividades, pero pues siempre queriendo que las cosas entre nosotros fluyan de la mejor manera, con caridad, pues no lo voy a hacer público, no lo voy a enviar, pero sí voy a enviarle, y de hecho que ya empecé, creo que a 2 colegios que tienen todo al día, ya les envié por ahí un correíto de agradecimiento por toda la colaboración durante este año escolar. Entonces, en estos días ya comienzo a enviar correos, le digo, le voy a decir qué actividades me hacen falta. Puede que ustedes me digan, no, profe, pero si ya eso lo hicimos, nosotros te enviamos, pero pues yo no tengo las evidencias y las he tratado de rastrear en mi correo, en el correo de red y también en el correo institucional personal que algunos de ustedes me han enviado. Y yo ya les había dicho que todo lo que tenga que ver con red, envíemelo a Red Nacional, porque allí es donde yo lo puedo rastrear, es allí donde yo puedo ver qué tengo pendiente, ¿sí? Cuando yo vengo los jueves aquí a la sede de la 80, yo vengo y me dedico solamente a cosas que tengan que ver con la Dirección Nacional, a menos que me pidan otra cosa. Entonces yo sí les digo a ustedes que no me sigan enviando correos a mi correo, al de Víctor Leighton, porque pues ahí se me complica la situación. Eh, Ciudad Verde, se valoran los ajustes realizados de la malla filosofía, de las preguntas para resolver las temáticas, promueven las diferentes competencias. Ok. Sí, Soledad me dice que trabaja de sexto a noveno y no sabemos qué trabajamos allí. Me están hablando de la malla, ok. Por la aclaración, dice, sí señor. Una pregunta a sabiendas de que la asignatura de filosofía responde o apoya la lectura crítica, pero no contamos con un DBA. ¿No sería bueno abordar el mejoramiento de mallas a partir de la formación de competencias? Pero es que filosofía sí tiene competencias. Y en el documento orientador número 14, sí, sí están las competencias y están definidas las competencias. Lo que habría que hacer en los colegios que se orienta a filosofía de sexto noveno es organizar todo con vista a lo que quiere lograr en la media ocasional. Sí, yo sí tengo dudas porque la verdad no podemos trabajar temas en que las orientaciones se debe apoyar al docente para direccionar los planteamientos de aprendizaje que se plantean en las mallas nuevas. Filosofía sí, el documento orientador, que es el número 14, sí tiene competencias. Son tres. Es la creativa, la dialógica se me escapa una. Se me está escapando una competencia. Dialógica. La crítica, sí, exactamente, la crítica. Crítica, dialógica y creativa. Son las tres que nosotros trabajamos. Son las tres que nosotros vamos a trabajar. Estas son las competencias y están explicadas en ese documento. Rosedal, te abrí el micrófono. Perdón, Soledad, te abrí el micrófono. En ese momento todos tienen el micrófono habilitado. Entonces, no sé si se están escuchando. Si no sé por qué razón en esta sala no me está funcionando el audio. Debería funcionar el audio, pero no.
Ujú. Sí, con lo que me estás diciendo el audio, sí, es que habitualmente yo lo ponía y aquí en esta sala se escucha perfectamente, pero no sé, no sé cuál sea el inconveniente, porque ustedes sí me están escuchando bien a mí, ¿cierto? Ok, listo. Sí, o sea, mire, a veces nosotros tenemos las herramientas y no las miramos. En ese documento, el documento número 14, el documento orientador, ese documento nos explica cada una de las competencias y nos dice, mire, la parte creativa es esto, 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 y nos dice también la parte crítica y la parte dialógica. Entonces esas son las competencias que nosotros utilizamos en filosofía. Y hay unos componentes. Esos componentes pues son los que nosotros utilizamos, que habitualmente era la que nos llamaban como los ejes, pero que son la parte epistemológica, la parte del conocimiento, la parte de la estética y la parte de la moral. Entonces, esos son como los componentes en los que nosotros debemos trabajar esos aprendizajes y está escribiendo Nectalí. Sí, son la parte epistemológica que nosotros tenemos que trabajar. Y de hecho, para los colegios que tienen 4 periodos, lo que se hace es multiplicar los 2 primeros periodos la parte del conocimiento. Porque como hay 3 componentes, pues no nos dan para los 4 periodos. Entonces, pues ahí es para que ustedes también lo tengan presente. Sí, gracias Neptalí por la aclaración. Eso son como lo que nosotros tenemos que trabajar, ¿listo? Y nosotros tenemos que tener muy claro esto. Nosotros, yo sé que hay varios de ustedes que son profesores de sociales y que dan filosofía o viceversa, pero pues los que no son licenciados en filosofía deben leerse el documento 14 para que sepan a qué le tienen que apuntar, ¿listo? A qué le tienen que apuntar, que si no ustedes no le apuntan a eso, pues vamos a estar echando esfuerzos en sacos rotos. Entonces nosotros tenemos que aprender a eso. Ingrid, ya volvió la luz a Valledupar, ya se volvió a conectar, porque estaban sin luz. Navia está escribiendo. Voy a probar a ver si los puedo escuchar con audífonos. Puede ser que... No los escucho, ni con audífonos, ni con el...
Es posible que trabajemos los DBA de filosofía, aunque no estén desde el MEM. Sí, claro, nosotros podemos trabajar y de hecho eso hace parte como del aprendizaje en esta asignatura o en esta área. La cuestión es que todo lo que nosotros hagamos puede ser un esfuerzo, que no nos vaya a dar ningún resultado, porque en un momento determinado el Ministerio de Educación puede darnos esta información. Nosotros podemos construir los DBA, claro, deberíamos tener como presente qué es lo que están haciendo, pero pues lo que les digo, puede ser un esfuerzo innecesario. Gracias. Voy a parar acá un momento, profes, y ya lo vamos a mirar, porque acaba de llegar el profe Andrés para el tema que les dije. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo tengan presente. Buenos días, profe, ¿cómo están? No sé, hay un problema con el audio y no lo estamos escuchando. Ellos sí nos escuchan? Ellos sí nos están escuchando y están estudiando. Ah, ok, perfecto. Sí. Ellos sí nos están escuchando. Sí. Bueno, entonces, mira, acá está. ¿Creí que era las 9 de la mañana? Sí, 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 lo que creí que nosotros ya habíamos empezado porque tenía cosas. No. Ya te contestaron dando buenos días. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que todo agradezco esta reunión. Me saludo a los colegios de las diferentes partes del país, de las diferentes regiones. ¿Cuáles? Tumaco, Soledad, tenemos Villavicencio, Valledupar. Excelente acogida. Bueno, ¿cuál es la intención y la pretensión del día de hoy? Conversar, pues como ya lo había informado profe Víctor, sobre la importancia de la didáctica y la ética, ¿sí? Entonces, bueno, ¿por qué comenzamos? Yo creo que es muy importante comenzar por qué es eso de enseñar ética. ¿Por qué? Porque, sobre todo en la educación básica y media, la enseñanza de la ética se ha visto un poco desdibujada, tergiversada frente a la axiología. Es decir, recordemos que la axiología es el estudio de los valores, ¿sí? Es decir, responsabilidad, honestidad, solidaridad, pero la enseñanza en ética y la reflexión ética lo podemos llevar a un ámbito un poco más práctico, reflexivo y deliberativo. Es decir, la axiología nos da un camino, ¿sí? Nos da una orientación, pero sin deliberación. Es una orientación frente a lo que se debe, digamos un poco al deber ser, ¿sí? ¿Cuál es la idea de la reflexión en ética y sobre todo la enseñanza en ética? La deliberación y el pensamiento crítico. Por eso tenemos muy claro que la ética es el pensamiento, la filosofía práctica, ¿verdad? Bueno, es algo extraño. Bueno, voy a tratar de leer algunos comentarios que están acá. Ellos estaban hablando sobre las mallas que estamos nosotros en ese momento como consultando. Sí. Las mallas son estas, mira. Sí. Esta que la tenemos por aprendizaje. Sí, esta es la de filosofía. Perfecto. Sí, entonces ellos estaban hablando conmigo acerca de bueno, veo acá, digamos, una palabra muy importante y me gusta mucho, y es cómo ajustar las mallas al contexto y necesidad de los estudiantes, ¿sí? Bueno, o sea, yo vengo también con una intención muy clara y es, me presento, yo soy el coordinador editorial de la colección en Enseñar Ética.
del Instituto Nacional de Investigación e Innovación Social, INIS. Bueno, ¿cómo nació este proyecto? Nació a partir de eso. ¿Cómo llegar a la reflexión y la enseñanza ética desde las necesidades y ajustándolos al contexto propio de los estudiantes y siendo más específico el estudiante colombiano? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la reflexión en la enseñanza ética, o sea, es un asunto que nos concierne como humanidad y que nos hace como docentes, por defecto, docentes de ética, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Muchas veces no estamos relacionados o capacitados con la filosofía práctica de ética o con estudios filosóficos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que el texto sea una herramienta de profesores para profesores, ¿sí? Muchas veces las editoriales gestionan textos académicos con comités de redacción de diferentes áreas, ¿sí? O incluso censurándose o restringiéndose, limitándose a áreas como la lingüística, el español y las ciencias sociales, ¿sí? Pero no vamos a las áreas específicas, es decir, enseñar ética tiene una necesidad muy grande, es ¿quién puede orientar la reflexión en ética? Pues los que han estudiado e investigado en ética, ¿sí? Los que somos, digamos, de línea de formación en filosofía o en antropología o sociología, ¿sí? Desde diferentes estudios, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea? Que esta colección nace a partir del grupo de investigación Enseñanza de la Ética, de profes del Minuto, profesores de la Pedagógica, profesores de la San Buenaventura y jóvenes investigadores. ¿Cuál es la importancia de los jóvenes investigadores? La cercanía que hay con los contextos más, digamos, como juveniles, ¿sí? Contextos de vulnerabilidad, trabajos de barrio, etc. Entonces, ¿cuál es la idea? Que el texto sea una herramienta de apoyo de docentes para docentes, ¿sí? Hace poco, de hecho, quería comentarles, la semana pasada o antepasada, la Cámara Colombiana del Libro sacó un artículo felicitando y apropiándose de los textos escolares, apropiándose en un sentido, digamos, de promoción de los textos escolares como incidentes y que tienen gran relevancia en la educación moral y en la apropiación de conocimientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los estudiantes, cuando tienen el texto, se apropian del mismo, ¿sí? Es decir, como cuando uno está investigando en X rama del saber, uno comienza a hacer un estado del arte, ¿sí? Comienza a buscar textos, comienza a orientar su pensamiento, ¿sí? ¿Cómo hace esto? Pues con búsqueda de textos específicos, de textos, en este caso, de literatura especializada, pero en el caso escolar, de textos escolares, ¿sí? Entonces, ¿cuál es digamos, la premisa que nos plantea este artículo de la Cámara Colombiana del Libro? Básicamente, y muy grosso modo, el estudiante aprende más cuando tiene su propio texto, ¿sí? Es decir, se va generando una apropiación del conocimiento a partir de la propiedad del texto, ¿sí? De la propiedad individual del texto. ¿Por qué? Porque el texto genera una suerte, uno, de credibilidad y dos, de importancia, ¿sí? Es decir, cuando algo está en un texto, cuando se presenta en formato libro escolar, pues tal vez por un efecto de formalidad del conocimiento y formalización del mismo, tiene una consecuencia de credibilidad, ¿sí? Obviamente, la credibilidad no puede ser en vano, tiene que tener un contenido, digamos, evaluado, un contenido sopesado, deliberado en el mismo texto, ¿sí? Pero ¿cuál es la idea? Que genera credibilidad, genera aceptación por parte del estudiante. Entonces, hay dos fases muy importantes, una es primaria y dos bachillerato. Entonces, ¿cuáles son las dos premisas? Profe, una pregunta, ¿me están escuchando claramente? Ya, sí, que sí. Perfecto, listo, continúo, es que salió un aviso de notificación de micrófono. Bueno, entonces tenemos primaria y bachillerato, ¿sí? En bachillerato, ¿qué tenemos? Tenemos textos muy cercanos al contexto universitario, ¿sí? A la investigación y a la producción de textos en la universidad con unas normas que nos está poniendo como estándar la investigación en Colombia y en muchas partes del mundo, que son las APA, ¿verdad? De la Asociación de Psicología Americana, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea?
que el estudiante de bachillerato próximo a salir a una vida universitaria, próximo a encontrarse con la investigación formal en la universidad, con con textos tipo ensayo, textos tipo informe, donde su profesor, bien sea del área de ciencias sociales o de las ciencias naturales o específicas, le va a pedir unas normas de citación, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea? Que los textos ya tienen esa norma, tienen esa forma de citación, tienen esa interpretación a partir de digamos, de los criterios que nos presenta APA. Entonces va a generar una suerte de relación con la investigación y la producción de textos en un nivel de educación superior, ¿sí? Como les decía anteriormente, los textos, al procurarse, digamos, formales y al procurar un contenido formal en una presentación estándar formal, tienden a ser asimilados y aceptados por el estudiante, ¿verdad? Entonces, si las normas APA están en mi texto del colegio, si vengo trabajando con él desde séptimo, octavo, noveno, cuando ya esté en 11 y próximamente en una educación superior, en una vida investigativa, pues va a ser mucho más fácil la articulación y la relación con los textos, ¿sí? Ese es uno de los argumentos que tenemos, por eso se hizo los textos, se editaron y se coordinaron de manera investigativa y en una producción más bien relacionada a la educación superior y los estándares que nos pone Colciencias y otras entidades, ¿vale? Voy a leer un comentario que están Claro. haciendo. Rosedal escribe dos cosas. Lo primero, Rosedal es en Cartagena. Sí. Lo primero es un comentario con relación a la enseñanza de ética, y es que podemos ver que en muchos colegios asignan ética a cualquier docente o se toma como materia de relleno, lo que hace que ésta pierda su esencia e importancia. Se me escribieron mi correo. Su esencia e importancia. Creo que como docentes y humanistas debemos empezar nuestra labor por concientizar que es una asignatura de suma trascendencia en la formación y en la construcción del ser. El otro punto es si se implementarán esos textos en los colegios. Eso ya lo Listo. Perfecto, me encanta el comentario. ¿Ya? ¿Me escuchan? Ya, sí, ahora sí. Bueno, volvemos otra vez con primaria. ¿Cuál es la importancia del texto de primaria? La apropiación del texto escolar, es decir, el estudiante trabaja sobre el mismo texto, ¿sí? Tiene unos iconos, tiene unas viñetas como convenciones, las cuales van indicando procesos y relaciones como estructurales y de procedimiento frente a qué tengo que hacer en el libro, qué tengo que hacer en el cuaderno y también en investigación, es decir, pregunta en tu casa, ve a la biblioteca, busca en cualquier fuente de información. Entonces esa es como la idea, la apropiación del texto. Voy al comentario de la profe de Cartagena que me parece muy importante, es imperativo resaltar eso, y es la enseñanza de la ética. Como comencé, digamos, esta exposición, se ha desdibujado, se ha tergiversado y en ocasiones caricaturizado, ¿sí? ¿Cuál es digamos, el aliciente de esto? El aliciente de esto, como lo decía el comentario de la profe, es que se está dando ética o se está como otorgando la enseñanza de la ética a profes de diferentes áreas, ¿sí? No quiero decir que esté mal, ojo, ¿por qué? Porque como docentes, por defecto, somos docentes de ética, es decir, tenemos una ética profesional, tenemos un deber ser para con la sociedad y con nuestros estudiantes, ¿verdad? Entonces, somos por defecto docentes de ética, ¿sí? Pero el hecho de ser agentes éticos, agentes morales y responsables en una sociedad, no nos capacita o no nos cualifica para poder llegar a enseñar ética, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Y como mencioné en un principio, la idea es que el texto sea una herramienta para el docente, ¿sí? Que tenga información, que tenga investigación y que tenga esas cualidades que puedan suplir como esos vacíos que tiene el profe de matemáticas, de religión, de, no sé, de español, en cuanto a la enseñanza a la ética, ¿sí? Es decir, como docente, su interpretación de textos, su capacidad lectora es muy elevada, ¿sí? Y el libro se presenta para estudiantes, pero el profesor le puede sacar mucho más, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Volvernos agentes responsables de la educación ética, ¿sí? de la enseñanza en ética, a pesar de ser profes de otras áreas, porque entendemos
que no se, o sea, si nos ponemos, digamos, muy estrictos o muy angulares en a quién se le da la materia de ética, pues nos quedamos sin docentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el profe de sociales, el profe de filosofía tiene sus horas, ¿sí? Tiene sus horas ya completas, tanto de cátedra o de investigación, que ahorita está muy en boga y apoyamos mucho, fortalecemos la investigación en el aula, en los semilleros, ¿sí? Entonces, si nos ponemos a darle todas las horas de ética, que son desde primero a 11, en muchos colegios, nos quedamos sin profe, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Obviamente hay necesidad y demanda de horas cátedra de profes, ¿sí? Pero hay que darle la herramienta al profe y darle la herramienta al estudiante. Entonces, digamos, el llamado a que el texto sea un complemento de la clase, sea un complemento del discurso del maestro. Por eso vienen los 11 textos y un libro que es didáctica de la ética para el profesor. ¿Por qué? Porque queremos, o sea, generar investigación transversal en ética, ¿sí? Es decir, ética de la investigación. Como yo, siendo profesor de química, de ciencias naturales, puedo hacer investigación o puedo propiciar investigación en mis estudiantes de una manera ética o concienzuda, ¿sí? Deliberada. Es decir, estudiando anatomía, procesos de, no sé, de fusión en química, puedo llegar a lacerar a otros seres humanos. O sea, mira que el discurso de la ética es transversal y nos es concerniente como profesionales de diferentes áreas, ¿sí? No sé si hayan más comentarios. Me dicen en Soledad, sobre todo porque enseñar valores es aplicar a la realidad, a la situación diaria. Desde Tumaco escriben que piensa que es la base del ser humano y se le debería dar la importancia y el lugar a la asignatura. Y Villavicencio dice que la enseñanza ética debe ser preparar al estudiante para enfrentar la vida cotidiana y los dilemas que en ella se presentan. Por eso, en esa nueva malla nosotros no quisimos dejar por fuera el ser social y ciudadanía como competencia para que lo puedan ellos, los estudiantes, abordar desde esa realidad. Claro. Me gustan mucho los comentarios. ¿Por qué? Porque la educación y la enseñanza en ética no es, o sea, no es un asunto caprichoso, es un asunto social, ¿sí? Es visional, no para el colegio, ¿sí? No para el profesor que está investigando, es para el país y es para la humanidad, es un asunto transversal y como dije anteriormente, nos concierne como humanidad, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el estudio del propósito de la ética? Pues hacernos agentes morales virtuosos, ¿sí? Pero no somos virtuosos en soledad. Bueno, no en soledad atlántica, en un solipsismo cartesiano. No somos virtuosos conmigo mismo, ¿sí? Somos virtuosos para con el otro, ¿sí? Obviamente, soy virtuoso conmigo mismo como un deber ser personal, porque lo asumo y lo delibero como tal, pero ese ser virtuoso incide en el otro, ¿sí? Y en el otro no quiero decir solo en la otra persona, ¿sí? En mi papá, en mi mamá, en mi hermano, en mi compañero de vida o de trabajo, sino en el otro con mayúscula. ¿Quiénes son esos otros? Esos otros son la naturaleza, los seres vivos, los otros a los cuales podemos llegar a lacerar en función de proteger al humano, ¿sí? Es decir, muchas veces cuando uno dice el otro, hace una concepción muy antropológica y antropocentrista, y es que el otro es el otro ser humano, ¿sí? Es mi congénere de especie, ¿sí? Pero nos desligamos o invisibilizamos, omitimos que el otro es ese otro animal, es mi mascota, es las abejas, digamos, las abejas que son tan importantes en la dinámica de la vida en general para el planeta Tierra, no son consideradas como un otro, ¿sí? Las plantas, los árboles, todo el ecosistema es un otro, ¿sí? Es un otro con mayúscula, porque vivimos todos. Entonces, es eso, ¿sí? Es una propuesta misional, una propuesta humanística de la enseñanza de la ética, uno en contexto, porque todos los contextos no son iguales, ¿sí? Incluso hay investigaciones que llegan a dar cuenta de que sentimos y las emociones nos inciden y por tanto razonamos
de manera diferente, depende el idioma, la cultura, ¿sí? Lo que consideramos bueno, malo, correcto, incorrecto, es variable, ¿sí? Pero ¿cómo podemos llegar a hacer algo más plural? Pues reconociendo la importancia del otro y de no lacerar a ese otro, independientemente de qué considere mi cultura como correcto o incorrecto, ¿verdad? Entonces, claro, la idea, digamos, la colección, lo que digo, no es caprichoso, o sea, enseñar ética no es caprichoso, enseñar ética es un deber, ¿sí? Para con nosotros mismos y para con la sociedad. Como docentes tenemos mucho o sea, la intención y el discurso básicamente del docente siempre es reiterativo, es decir, construir para mañana, ¿sí? Pero mire que en esa suerte de reiteración del construir para mañana nos estamos volviendo procrastinadores, ¿sí? Nos volvemos procrastinadores de la educación. ¿Por qué? Porque nuestro discurso está para un mañana. ¿Y por qué no para un hoy? ¿Sí? ¿Por qué no para el estudiante que está en primero, ¿sí? Antes de que llegue a tener 25, 30 años y ya haya pasado por toda su vida escolar? No, o sea, yo creo y considero que la premisa de los docentes y nosotros, los docentes, debe ser eduquemos para un hoy, ¿sí? No para un mañana. ¿Por qué? Porque el niño de primaria va a ser un adulto, pero ya es un agente moral, ya está en la sociedad, ya incide. ¿En dónde incide? En su casa, incide con sus compañeros, ¿sí? En sus relaciones sociales, ¿sí? Digamos, no sé, volvamos al tema del medio ambiente. Si educamos para un hoy en primaria, el niño cuando vea que su papá arroja un papel a la basura, porque su papá ya fue de una generación que fue educada para un mañana, pero ese mañana sigue postergado, el niño ve que su padre arroja un papel a la calle, ¿sí? O que saca unos desperdicios, pues la conciencia y la agencia moral del niño va a comenzar por la pregunta, y es decir, ¿por qué haces eso? Si digamos en mi texto de ética, en mi clase, el profe nos ha dicho que eso no es como un asunto, o sea, no es respetable con la naturaleza, para la convivencia con el otro, ¿sí? Eso es un asunto de participación ciudadana, y esa es la agencia moral del hoy, ¿sí? Es la agencia moral que el estudiante está construyendo desde la pregunta y desde la interrogación. Entonces miramos y vemos que ya está haciendo incidencia en su familia, o sea, cuando le pregunta a papá, ¿por qué haces eso? No en todos los casos, pero esperamos que sí tenga una repercusión en los comportamientos de su familia, ¿sí? Tenga una repercusión en... Voy a leer un Sí, sí. Jackson en Villavicencio nos hace el comentario que esto está en contexto con el mensaje del Papa Francisco, el cuidado de la casa común. En Soledad, ahí sí nos dice Aristóteles en Ética Nicomaquea, plantea que si tienes virtudes eres feliz y no importa las dificultades de la vida. Lo importante es sentirse virtuoso y aplicarlo siempre. El profe Neptalí, que está aquí en esta sede de la calle 80, pero en el colegio del siglo XXI, dice, creo que la enseñanza de la ética debería ser más formal, más universal, puesto que la enseñanza de la ética ha caído en la reflexión vacía, una reflexión mediática que muchas veces no tiene trascendencia. Y efectivamente es de lo que nos está hablando Andrés, a veces caemos en eso, en hacer cosas, y a veces por no tener la experticia nos convertimos en eso, en algo mediático. Es esto lo que hay y hay que hacerlo así, y no estamos haciendo una reflexión mucho más profunda, y por eso el llamado, y me pareció genial que ellos pudieran venir y acompañarnos en el día de hoy, de que sí se puede investigar desde la ética, de que sí se puede hacer un trabajo muy serio desde la ética, pero pues nosotros también necesitamos un poquito de formación para poder darnos cuenta que esa reflexión ética necesita ser mucho más profunda. Sí. Gracias, profe Héctor. Me genera mucha curiosidad un comentario que hace un profe, y es sobre que la ética se queda en la reflexión. Recordemos a los que, o sea, veo que citan a Aristóteles y a sus virtudes, o sea, los que tenemos formación en filosofía, nos hacen una crítica muy frecuente, y es el postulado 11 de Marx. Sí. Generalmente es ese, el filósofo se dedica a interpretar el mundo, a reflexionarlo, más no a cambiarlo, ¿sí? ¿Por qué es esto? Y uno se da cuenta que sí pasa. Voy a contar una experiencia personal, y es en septiembre
hace un mes exactamente, estuve en Cali en el congreso, en el 6º Congreso de Enseñanza a la Ética. Oh, sorpresa cuando me llevé, claro, todos los profes íbamos con ponencias muy académicas, íbamos con investigaciones, yo estoy investigando en esto. Y haciendo la reflexión a partir también de la colección, me daba cuenta, bueno, y estamos investigando eso, pero ¿y qué estamos haciendo en el aula? ¿Sí? Siendo un congreso de enseñanza de la ética, era un congreso sobre ponencias de investigación en ética, ¿sí? Donde muy pocos estaban, digamos, aplicando o llevando eso a las aulas, ¿sí? Y en parte me sentí un poco culpable porque mi ponencia fue sobre emociones morales, ¿sí? Y fue muy teórica. Cuando llegué a la ponencia estaba con el profesor Efraín, que es director del Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana. La verdad esperábamos un público, unos profesores muy sagaces, unos profes súper agudos, íbamos con unas ponencias muy específicas, muy técnicas, y nos llega un grupo de estudiantes de 2º semestre de comunicación social. ¿Qué pasa? O sea, estamos investigando ética para la sociedad, ¿sí? Para hacer incidencia en la sociedad, y vamos preparados para que nos escuche otro profesor que investiga y no ese otro del común, ese otro de otras ciencias que le es pertinente y transversal la ética. ¿Qué pasa? Claro, nos tocó, o sea, inmediatamente hacer un clic, cambiar nuestro discurso y como si estuviéramos en una clase, ¿sí? ¿Cuál fue la reflexión y qué se trajo de esta experiencia? La Red Nacional de Profesores de Ética, que fue fundada, digamos, los profes que hicimos la colección en Enseñar Ética, digamos, hay que hacer una Red Nacional de Profesores de Ética. Cuando uno dice profesor de ética, se suele pensar, bueno, aquel que enseña ética, bien sea en el colegio, en la universidad o investiga en ética. Nuestra idea, y lo ponemos como asunto misional en la red, es el profesor de ética no solamente es aquel profesional que da ética, es aquel que incide en la educación y en la enseñanza a la ética. Por eso los criterios se abren a esa red, se expanden y asumen que el profesor es cualquiera que esté interesado y sea virtuoso, sea capaz de investigar y enseñar en una ética que incida en la convivencia y en una sociedad, digamos, como más justa. Entonces, generalmente cuando uno se inscribe en una red, a una agremiación, dicen, bueno, ¿y tú de qué profesión eres? ¿Qué título profesional tienes? Entonces, esa por defecto ya viene siendo un limitante. ¿Por qué? Porque muchos líderes sociales, padres de familia, gente, digamos, involucrada en la educación, no tiene un título, ¿sí? Es más bien una configuración autónoma, empírica, ¿sí? Como sagaz de su amor por la sociedad casi y por el conocimiento, casi un filósofo de la antigüedad, ¿sí? Pero no tiene un título, ¿sí? Entonces se ve limitado a estas como órdenes y criterios de la burocracia y muchas veces del academicismo, ¿sí? Entonces por eso en la Red Nacional de Profesores de Ética lo que hicimos y lo que estamos haciendo, ya llevamos varios, casi 70 profes inscritos que estamos en la red, es expandir y ensanchar el concepto de profesor, ¿sí? ¿Por qué? Porque profesor, si bien es aquel que trabaja en el colegio, en la universidad, profesora fue mi mamá cuando me decía, no hagas eso. Profesor fue mi papá cuando me decía, seamos virtuosos, mi abuelo, mi tutor, ¿sí? Aquel que digamos, me dio las primeras bases y la primera orientación. Eso es un profesor, ¿sí? Es un docente, ¿sí? Entonces, queremos expandir y ensanchar ese concepto de ética. Por eso, lo que decía el profe, la ética parece quedarse en la reflexión, ¿sí? en la investigación y en la elucubración filosófica. Pero ¿qué pasa? Entonces está siendo incoherente o no articulada a su primera premisa y es filosofía práctica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces es necesario tener una ayuda, una herramienta, si bien teórica, pero que me ayude a llevar eso a la práctica, ¿sí? Que me ayude a llevar eso a qué estoy haciendo, a una autoevaluación, ¿sí? Por eso, digamos, la colección en Enseñar Ética se presenta desde diferentes
tradiciones desde diferentes miradas y perspectivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque como mencionaba en un principio, la axiología la podríamos entender en un sentido muy grueso, sin dar mucha deliberación, en un sentido como una ética deontológica, es decir, un deber ser. ¿Para qué? Para los valores, ¿sí? Pero tenemos otras tradiciones, otras apuestas que en más de 2500 años de reflexión ética y moral se han venido construyendo y se han constituido como alternativas a ese deber ser, ¿sí? Entonces teníamos la ética de las virtudes, que la profe nos recordaba Aristóteles, y eso que recordaba era el desafío de Príamo: ¿cómo puedo ser virtuoso en la necesidad? ¿Cómo puedo ser virtuoso en la pobreza y en la carencia? Tenemos a Kant con su ética ontológica, tenemos a Mill en el utilitarismo, y tenemos una apuesta también emocionista. ¿Por qué emocionista? Porque a pesar de que la tradición filosófica nos ha categorizado como animales racionales, nos hemos dado cuenta en la práctica, ¿sí? No en la teoría, sino en la práctica, y volviendo al comentario, es en la práctica en el que uno se da cuenta de las fallas teóricas que tiene el racionalismo y la racionalización de los juicios y acciones morales. Entonces somos emocionales, porque muchas veces tendemos a negociar con nosotros mismos nuestros juicios morales cuando se ven comprometidas nuestras emociones, porque sentimos, ¿sí? Entonces también es importante, y es algo que es transversal en la colección, es tenemos que incentivar en la educación desde primera infancia el aprender a sentir. ¿Por qué? Porque lo que venía diciendo, o sea, la ética se suele decir: sé esto, sé lo otro, sé responsable, sé honesto, no robes, no mates, no hagas, haz, ¿sí? Pero muchas veces nuestros conflictos y los problemas de nuestros estudiantes van es porque están sintiendo de una manera que no entienden ellos mismos, ¿sí? O sea, ¿cómo podemos enseñar a sentir? ¿Sí? No es el debe sentir amor o debe sentir, ¿sí? Voy a leer un comentario que hizo el profe de Villavicencio acerca de lo que estás diciendo. Hay que recordar que la ciencia y la tecnología, especialmente esta última, ha influido de manera importante en el comportamiento de los jóvenes y la sociedad en general, ya que si no la usas estás desactualizado, y si la usas en exceso o abusando de ella, se abandona a el otro, cosificando la persona o autocosificándonos. Se debe rescatar el valor de la persona. Bien, perfecto, listo, ya vamos para allá. Entonces, la educación emocional es un factor muy, muy importante en cómo articulo lo que se me está presentando de manera teórica, ¿sí? Cómo lo articulo con mis emociones. Es decir, los casos de depresión, los casos de ansiedad, ¿sí? Se presentan desde niños muy, muy jóvenes, o sea, menores de 7, 8 años, que ya comienzan a sufrir cuadros de depresión, ¿sí? Entonces, ¿cómo desde mi profe, mi texto, mi contexto escolar y social me permite una educación emocional que articule lo que se me está presentando como contenido y lo que se me está presentando como una información no explícita, que será lo que estoy sintiendo, ¿vale? Listo. En cuanto a la tecnología, claro, es cierto, o sea, estamos enfrentados, estamos abocados a un mundo de tecnología, y muchos en una brecha generacional, es decir, el profesor como migrante o en proceso de migración a este escenario. No sé si nos están escuchando bien. Que tenemos una parranda aquí al lado. Sí. Listo. Tenemos al profe como un no migrante o un en proceso de migración a esta brecha generacional, ¿sí? a este escenario tecnológico, ¿sí? Es decir, cuando el profe les dice: háganme en un escrito, un ensayo, un pequeño ensayo a mano, el estudiante lo primero que hace es, pues, claro, o sea, se siente inconforme, se siente como presionado, y le dice: profe, ¿por qué no a computador? ¿Sí? Y muchas veces suele pasar, y todavía pasa en las aulas, ¿sí? Entonces yo creo que tenemos que, la verdad, o sea, digamos, con respeto, o sea,
tenemos que ser conscientes y hacernos como una autocrítica y un juicio muy personal de que si las redes y este contacto con la tecnología está cambiando el comportamiento, los juicios y las acciones morales y las reflexiones éticas de los estudiantes, ¿por qué tratar de sacarlos de ahí, de que no mires, no toques, cuidado con lo que miras en la red? Yo opino y creería que lo importante es vayamos a la red, o sea, miremos qué hay en la red, miremos qué herramientas hay para que me posibiliten ese encuentro de yo como docente y los otros como estudiantes o como compañeros, miremos qué hay allá, qué hay en esa red, ¿sí? Entonces vuelvo al caso del ensayo y es, profe, ¿por qué no lo hacemos en Dropbox? Profe, ¿por qué no se lo enviamos al correo? Profe, hagamos un foro, hagamos una página, ¿sí? Entonces estas dinámicas lo que hacen también es generar como un espíritu investigativo en eso de la red, o sea, ¿qué está haciendo la red conmigo y qué puedo hacer yo en la red? ¿Sí? Es decir, cuando no tengo una orientación, sea en la red, sea en la calle, en la sociedad como tal, sin orientación, pues uno está como, está dispuesto y está como vulnerable a lo que pueda venir, ¿sí? Pero si hay una orientación y digamos, una guía, una toma de la mano de esos otros espacios que se vienen configurando, creería yo que la forja del carácter tiene que darse tanto en la red como en la no red, porque no podemos llamar una vida real, porque eso, o sea, decir que eso no es real, yo creo que es faltar a lo que se está dando en la experiencia misma, ¿sí? Porque dice la experiencia y nos damos cuenta que sí es real, para muchos es real, ¿sí? ¿De qué? De que compran cosas, tramitan, bien sea videos, multimedia, una serie de cosas, relaciones, emociones, se tramitan en la red, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos decir que eso no es real? O sea, yo creería que lo que pasa es que es una extensión de la realidad o una esfera que se nos presenta en la realidad misma. Ok, entonces, pues me parece muy, muy importante todos los comentarios. Veo que tanto ustedes como nosotros, o sea, estamos en una misma sintonía, estamos en una misma tónica, que es la importancia de la educación en ética, la importancia de la reflexión y la deliberación, tanto del docente como de los estudiantes, y vuelvo a insistir, digamos, o sea, no quiero, o sea, mi intervención más bien era a hacer ese llamado a la didáctica, a la ética, a la investigación en ética, ¿sí? No quiero que vean como que estoy vendiendo la colección, sí, o sea, porque, o sea, uno como docente sabe que eso no es, muchas veces el conocimiento que se presenta como un artefacto mercantil, pues uno desconfía, ¿sí? ¿Cuál es el llamado? Y es decir, esto no lo hizo un economista, no lo hizo un administrador, es de profesores para profesores. ¿Por qué? Porque vimos la necesidad de la herramienta, porque vimos la necesidad de agruparnos como profesores, de agremiarnos en esta red de enseñanza de la ética, los cuales los invito, ya ahorita, yo creo que si el profe Víctor me permite un link, se los dejo. Se los envié. Ah, Se sí. lo acabo de enviar porque Perfecto. Héctor me lo envió. No, excelente. Gracias por haberse adelantado a esa invitación. Los invito a unirse a esa red y vuelvo a comentarles, o sea, presentamos la herramienta, esperamos que la herramienta sea acogida de la mejor manera porque vimos que hace falta, ¿sí? Porque vimos que es necesaria y que es una cualidad, es una ganancia tanto para el docente que tiene, digamos, orientadas los contenidos y orientadas los propósitos y metas de la enseñanza en ética, como para el estudiante. ¿Por qué? Porque voy pues a finalizar con un dato pequeñito, y es, en el artículo de la Cámara Colombiana del Libro, en el análisis y estadísticas que nos hace a partir del texto escolar, da cuenta de que los países que invierten más en sus textos escolares, más en su material didáctico, son países que apuestan directamente a la educación, ¿sí? Es decir, y por eso es el paro, digamos, esta coyuntura nacional, y es, la educación no se puede dar si no tenemos unos recursos, si no tenemos unos materiales, si no tenemos unas condiciones que nos posibiliten la educación, ¿sí? Muchas veces uno piensa, no, la educación tiene que darse en cualquier contexto. Es verdad, la educación tiene que darse en un contexto así sea precario, pero es mejor ser rico que pobre.
¿sí? Entonces, si tenemos el material, yo creo que es mejor usarlo, invertir en ese material para dar muestra de que estamos invirtiendo en la educación, estamos invirtiendo en el hoy. Vuelvo otra vez, en el enseñar para el hoy, no para el mañana, porque para el mañana puede que ya sea tarde y nos hemos dado cuenta en muchos años que ha venido siendo tarde. Ok, listo. Entonces voy a hacer una pequeña lectura de algo que escribió Navia desde Tumaco. La ética es vivencial y debe partir desde el yo, de las cosas más chiquitas como el gesto, el cómo el niño, el joven levanta la silla al mirar al otro, cuando se nos habla, en el saludo cotidiano, en utilizar las frases adecuadas en el momento que se requiere y todas aquellas cosas que inciden en la formación integral del educando, lo alimente, que sea correcto, que vivan los valores. Yo les acabo de enviar por el grupo de WhatsApp el link para que se puedan vincular a esta red. ¿Listo? Entonces para que lo tengan ahí presente, igual lo pueden compartir con los profes que dictan ética en los diferentes colegios. También y otras áreas. Y otras áreas. Por lo que venía ¿Sí? diciendo, el profesor es de ética por defecto, o sea, siendo Sí. profesor de matemáticas es profe de ética. Ok, listo. Entonces, ahí tienen, desde Rosedal me están preguntando que si los libros los vamos a tomar. Eso es un proyecto, yo no les puedo decir en este momento si lo vamos a hacer porque pues sería arbitrario cuando no lo han aprobado directamente desde el consejo. Estamos analizándolo, yo tengo los libros hace ya un mes, los he podido revisar, he hablado con el coordinador directo del programa de la universidad, aquí con Víctor, con Andrés hasta este momento nos vemos, pero de aquí en adelante vamos a seguir hablando, vamos a mirar varias cositas que hay allí. Entonces, hay la posibilidad de trabajar. Voy a abrir el micrófono nuevamente, el que quiera hablar, porfa, me escribe y comenzamos a hablar, porque creo que ya solucioné el inconveniente que tenía de escucharnos. ¿Listo? Entonces, ahí les dejo micrófono abierto. Bueno, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Buenos días para todos. Muchas gracias, Andrés, por tu intervención. Realmente apoyo pues tu iniciativa y de hecho me voy a sumar a esa red desde allá porque creo que nosotros como docentes y más nosotros los humanistas tenemos un deber moral y es eso, educar y formar en valores, en que nos damos cuenta que pues la sociedad está avanzando, pero realmente ¿dónde está quedando lo humano? Nos estamos cosificando, digamos, y pues estamos perdiendo nuestra esencia. Más bien lo que yo quiero pues señalar es con relación a la pregunta que hacía con los libros, porque es que nosotros en Rosedal no tenemos material didáctico para implementar esta asignatura y una dificultad es esa, lo que yo planteaba al inicio, que consiste en que estamos dándole la asignatura a docentes que no la manejan y pues de una u otra forma no le dan la relevancia e importancia que esta carrera. Entonces era eso, pues que sería muy interesante poder contar con esos libros para poder desarrollarlos dentro de las aulas. Muchas gracias. Gracias, Eli. ¿Alguno otro quiere participar? Para el ruido de... Listo. No sé si alguno quiera participar o vamos cerrando el encuentro. Buenos días. Buenos días. Bueno, acá desde Valledupar, pues la conferencia estuvo muy importante porque últimamente el despliegue que se le está dando al área de ética no es el correcto. Y pues sí, los docentes de acá de Valledupar estamos muy interesados en tener
en nuestras manos ese libro en didáctica de cómo impartir, de cómo enseñar y de cómo hacer que el estudiante se concientice, se sensibilice, en mostrar más que toda esa parte humanística de cada uno de nuestros estudiantes. ¿Ya? Sí, de verdad estamos muy interesados en que nos den esa muestra de ese libro, ¿ya? Para llevarla a cabo y ponerla en práctica con nuestros estudiantes, nosotros mismos como docentes, ¿ya? Porque de verdad se está perdiendo muchas cosas con esto de la tecnología, pero así como también explicó el compañero en la conferencia, también es muy importante y debemos de hacer uso correcto y adecuado para que el estudiante también lo pueda poner a desarrollar. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchísimas gracias. Joana desde Ciudad Verde, intenta ver si podemos escucharte. No. Ella escribió, dice, sí, pero tengo mucha interferencia. Quiero agradecer por estos aportes en Ciudad Verde, ya que compartí el link. Ya que aquí en la institución, las maestras integrales tenemos toda la asignación de ética en el colegio y ha sido un trabajo bien complejo aclarar algunas temáticas, porque no solo es esa ética que va enfocada hacia todo el contexto de valores, es abarcar más allá de lo que dentro de ella está implícito. ¿Sí? Ok, Joana, te agradezco mucho. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener ese punto como de referencia. Si de aquí a que terminemos el año escolar necesitamos volvernos a encontrar para volver a hablar de esos temas, estoy presentando la propuesta para que por lo menos este año tengamos una colección en cada uno de nuestros colegios. Entonces yo les voy avisando, ¿listo? La intención es poder trabajar con ellos. Son libros muy chévere porque están muy enriquecidos con toda la investigación que los profes, tanto como decía Andrés, de la Uniminuto, de la Pedagógica, de la San Buenaventura, que han venido haciendo este trabajo. Entonces, pues sí les agradezco inmensamente su participación y la colaboración en este encuentro. El encuentro está siendo grabado, entonces se va a subir el link para que ustedes lo tengan ahí presente. ¿Listo? Les agradezco mucho y nos estamos hablando. Cualquier inquietud me lo pueden enviar al correo o al WhatsApp y yo trato de responderles en el día de hoy. ¿Listo? Andrés, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la atención, por el interés que vienen manifestando. Es verdad lo que, pues todos los comentarios que se han hecho, tanto de profesores integrales como de profesores no orientados hacia el área de ética, sino más bien correspondidos hacia el mismo por cuestión horaria, pues yo creo que es una herramienta muy importante, pero pensemos más allá de, para nosotros los docentes, para el estudiante, ¿sí? Vuelvo al argumento, es la apropiación del texto escolar desde el estudiante, ¿sí? La apropiación del contenido, de la investigación, de la reflexión y de la deliberación desde la propiedad del texto. Entonces, pues me parece genial todos estos aportes y como decía Víctor ahorita, espero seguirnos viendo, seguirnos comunicando respecto a la red de profesores de ética, respecto a los textos y a la investigación, porque la investigación, ojo, la investigación en práctica es lo que nos da esta cualidad, este empuje y esa ilusión de enseñar para el hoy. Gracias. Ok, profe, entonces pues también para que me echen una manito, ustedes le pueden decir a sus coordinadores o a su rector para conseguir esta colección, porque pues si ustedes hacen requerimiento es mucho más fácil que yo solamente esté hablando, ¿listo? Entonces para que ustedes también me colaboren en esa parte. Muchas gracias y nos vemos y nos estamos hablando por WhatsApp.
Gracias. Gracias. Sí, la Rosa era la que estaba escribiendo. Y yo le quito el control a este Sí. para poder yo tener el manejo aquí y no estar molestándote. Sí, sí. Bueno, ahora sí te saludo. Me gusta, hace mucho conocerte. ¿Cómo Muy vas? amable. Pues, encantado, de verdad. Pues estaba, pues mantenemos en cosas, pero Héctor hasta ayer me dijo que se podía ir. Yo dije, claro, por supuesto, porque a mí me encantan estos temas y poder como incentivar la didáctica en la investigación es lo que, digamos, lo que nos mueve. Sí, pues la verdad cuando fue Guillermo el que se me acercó y me dijo, profe, mira, tenemos esto, ¿qué tal te parece para los libros de los colegios? Pues aquí hay una cosa que es que a esto realmente en los colegios nuestros no le prestan como mucha atención. Sí, yo he venido luchando durante estos casi 3 años que estoy acompañando el trabajo nacional. Sí. Yo me hago cargo de religión, de ética y filosofía de todos los colegios. Entonces, pues a veces es difícil, ¿no? Es difícil que nosotros podamos llegar como a un consenso para que nos